Imagínate un quirófano de hace 100 años. Vete a la realidad de un quirófano hoy en día. ¿Qué diferencias verías? Miles. Vete a un salón de hace 100 años y vete a un salón ahorita. La educación ha avanzado tan lento a nivel mundial. A nosotros nos tocó aprender casi igual que a nuestros abuelos. Tú tienes un objetivo cuando entras a la cancha y normalmente es ganar, pero es un objetivo equivocado, porque si tu objetivo es ganar y no ganas, vas a salir frustrado. Si tú entras con estos 3 pilares y son tu objetivo todo el tiempo, pase lo que pase, vas a ganar. El tenis es complicadísimo, es un deporte realmente de muchísima dedicación. Para tú salir a competir necesitas 100,000 pesos mensuales. Que muy pocos profesionales a nivel mundial trabajan el aspecto mental como una disciplina diaria. Hoy platicamos con Ricardo Aguilar, psicólogo clínico, doctor en educación. Fundó en 2015 una escuela con causa social que hoy cuenta con 650 alumnos. Escribió un libro sobre los 3 pilares de la mente de un tenista exitoso y, por si fuera poco, en febrero del 2026 llegó a ser el número 3 del mundo en tenis en la categoría de 35 años y mayores. Tengo una curiosidad muy grande después de escuchar como tu historia brevemente. Dije, güey, ¿cuántas cosas se puede platicar con una persona que está tan orientada a cosas que poco ves, ¿no? O sea, ahorita platicamos, o mejor dicho, te la cambiaría. Platícame como si yo no te conociera, tu historia breve, y ya a partir de ahí vamos como haciéndole doble clic a cada una de tus facetas de vida. Okay. Pero en 2-3 minutos, Richard, ¿qué has hecho? Porque tienes cosas bien contrastantes. Sí, totalmente. Y de dónde te motivaste, pero platícame en 1 o 2 minutos y ya vamos, ahora sí que ya me vas dando cuerdita de dónde jalar. Ok, pues mira, te platico. Desde chico yo empecé a jugar como a los 8 años. Tenis, ¿no? Mis papás, pues, tenistas amateur, pero les iba muy bien, campeones y demás, y entonces traes la tradición familiar ahí clavada, ¿no? Yo iba en el Miraflores, ¿sí? Una escuela católica tradicional, y bueno, en algún punto de mi vida yo ya dije, ¿sabes qué? Ya no puedo con este sistema tradicional de monjas. Siempre he sido como mucho más creativo, no muy alineado a los paradigmas sociales. Y ahí me fui a estudiar al TEC, a la prepa. Ok. Y ahorita te explico el por qué, ¿no? Yo quería ser ingeniero, imagínate, ¿no? Quería ser inventor, ¿no? Okay. Entonces dije, no, puta, pues a ver, ¿qué tiene que ver con esto? Pues ingeniería electromecánica. Entonces era mi idea, ¿no? Porque siempre pues, he sido muy curioso desarmaba los teléfonos y veía todo cómo funcionaba y muy creativo en toda esta parte de... Había algo que se rompía, entonces cómo arreglarlo, cómo, ¿no? Ponía canaletas y había goteras, o sea, sí, como... Tenías esa inclinación. Sí, o sea, siempre he tenido esa inclinación, pero también cuando empiezo a crecer en la adolescencia, pues me vuelvo súper bohemio, ¿no? Okay. Muy bohemio, me encanta la filosofía, ¿no? La parte esotérica, la religión, Que es totalmente un contraste a lo que más o menos tenías en la cabeza, ¿no? Totalmente. Entonces llego al TEC y pues me doy cuenta que ahí todo es tecnológico, ¿no? Es un tecnológico. Totalmente. Y sí, o sea, yo era muy bueno en las matemáticas y todo, pero dije, no, por aquí no es el rumbo. Aparte, tuve una clase con una maestra de arte. Aparte me encantaba. Y era así súper coqueta y todo. Sí. Y dije, no, yo que por acá es mi rumbo. Exacto. De ahí me fui, acabé, me fui a chambear a Europa, pero así de haciendo camas, medio semestre. Como que estabas buscando orientación, solito, vocacional. Quería, ¿no? Yo lo que le decía a mi papá es, quiero vivir. Quiero saber de qué se trata la vida, pero, o sea, una vida ruda, cabrón, ¿no? Claro. O sea, a ver de qué se trata esto, cabrón. Claro. Me acuerdo que mi papá me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Me dijo, mira, la experiencia, no sé qué tipo de experiencia vas a tener, pero va a ser una experiencia muy dura, ¿no? O sea, esto va a ser duro.
Ok, me fui, sí fue muy duro, ¿no? Claro. O sea, porque no me fui con nada de lana. O sea, yo me acuerdo que me fui con 9,000 pesos así, boleto de ida y vuelta 6 meses, cabrón. Punto. Y yo dije, pase lo que pase, no voy a regresar. O sea, Sí. tenga que pedir dinero en la calle, lo que sea. Y así estuve a una semana de quedarme sin dinero, sin comer, güey. Que a precios de hoy eso te alcanza para literal 3 días, ¿no? O sea, Sí, en sí, sí, Europa. ¿no? Y pues me fui de indocumentado, güey, ¿no? O sea, y pues después de eso regresé ya con unas ganas de, sí, de estudiar, pero ya muy orientado hacia la educación, que diga, hacia la psicología. Entonces, ¿no? Finalmente ese viaje donde te encuentras a ti mismo sí funciona para aterrizarte. Totalmente, ¿no? Ok. Totalmente. Regreso, aparte, a mí, yo odiaba la escuela, ¿no? O sea, para mí fue una tortura la escuela y yo jamás pensé que iba a acabar en la rama de la educación, Wow. ¿no? O sea, yo inclusive cuando estudié psicología no estudié ni una sola materia en psicología educativa. Ok. Que es toda una especialización, aparte, Sí, ¿no? totalmente, ¿no? Pero para mí era así, yo decía, puta, los peores perdedores del mundo son los maestros, ¿no? O sea, como desde mi perspectiva y así como la vida te va poniendo las cosas así en la cara, ¿no? Ah, esto no te gusta, órale, güey. Haz planes para que Dios se ría, ¿no? Dice el dicho, Exactamente. ¿no? Tal cual. Ajá. Y bueno, pues salí de la carrera, quise poner un despacho de capacitación y no funcionó, ¿no? Un año así entero y no funcionó nada. Entonces, pues ya de repente mi psicóloga me dice, oye, yo ya, no, justo después de eso, mi psicóloga me dice, oye, te tengo un trabajo güey, en una escuela, ¿no? Todavía estabas estudiando tú. Ya la maestría. Ya la maestría. Ya, Ok. ya estaba estudiando la maestría, lleva O sea, un año. Y le dije, pues sí, lo que sea, ¿no? Claro. Pues esa... Con tal de que entre lana, vámonos. Exacto, ¿no? Entonces ya yo estaba estudiando la maestría en psicoanálisis y pues ya entré ahí y ya vi que no estaba tan mal, ¿no? El tema de la educación. Y me acuerdo mi jefa, se llama Esther Oldac, es así una picudaza, ¿no? Y me enseñó muchísimo como todos los temas de cómo formar una escuela. Ok. Y de ahí, pues ya conocí a mi esposa, pusimos la escuela y yo paralelamente seguía con mis pacientes, mi formación, ¿no? En psicología. Entonces yo ahí fue que dividí mi vida, ¿no? O sea, la parte de psicología y por otro lado, la construcción de este proyecto de nuestra escuela. Ahora, platícame un poquito de ese proyecto de esa escuela, porque lo pones así muy fácil. Bueno, ya pusimos una escuela. Sí, no, o sea... ¿Cómo empieza esa idea? Porque a mí lo que me llamó la atención cuando yo platicaba contigo es que no es una escuela normal en el sentido de una escuela privada que cobre con fines de lucro. Ahorita me explicas más o menos ese setup. Sí. Pero, ¿cuál era la idea en un inicio de poner una escuela? ¿Pusiste una guardería? ¿Pusiste un kinder? ¿Qué pusiste? Sí, mira, nosotros, mi esposa y yo estuvimos, bueno, ella llevaba más años ahí en la escuela. Yo estuve 3 años en el Thomas Jefferson, ¿no? Cuando entro a este trabajo. Pero te digo, siempre yo he tenido esta cosquillita, ¿no? Como de creatividad, de no poderme estar quieto. Y como empleado, pues no me veía, cabrón, ¿no? Sí. O sea, yo decía, no, cabrón, o sea, necesitamos hacer algo distinto. Y mi esposa es pedagoga y ella, su sueño siempre había querido había sido poner una escuela. Sí. Entonces llegué a un punto en que le dije, oye, pues vamos a poner nuestra escuela, cabrón, ¿no? O sea, yo ya tengo lo que le he aprendido a esta mujer, que es una fregonaza, me encanta. Tú, pues también ya tienes todo el know-how, ya tienes 6 años como maestra. Pues vamos a poner una escuela, ¿no? No, ¿cómo crees? No, sí. Vendo mi coche, vendes el tuyo con lo que te liquiden, con lo que me liquiden. Y pues ahí le intentamos, ¿no? Claro. Pues órale, ¿no? Y de ahí fue que pusimos una guardería, pero en ese momento dijimos, bueno, ¿cuál va a ser nuestro diferenciador? Uh-huh. ¿No? Yo le dije, bueno, pues, o sea, yo creo que tenemos que dar un servicio de súper calidad a gente de bajos recursos y
y que realmente pues, también sea como pues, una labor social, ¿no? O sea, algo que la gente no pueda tener acceso normalmente y que pague nada, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezamos con la guardería, ¿no? Rentamos ahí una casa y este modelo de negocio pues, empezó a ser súper aceptado, ¿no? Súper aceptado ahí por toda la gente de la colonia de Ampliación Palo Solo, que está ahí arribita de Interlomas. En el Estado de México, para la gente que nos vea más allá. Exactamente, ahí en Huixquilucan. Un año después incorporo el kinder. 3 años después, pero íbamos creciendo a nivel 5 alumnos por mes, haz de cuenta, ¿no? 5 alumnos por mes, impresionante. A los 3 meses, a los 3 años, 4 años ponemos la primaria y secundaria. Ok. Y 4 años después mudamos la secundaria a la mañana porque la habíamos puesto en la tarde. Sí. Y 2 años después ponemos el bachillerato, ¿no? O sea, hoy por hoy es una escuela hecha y derecha. Lo estás haciendo muy breve y ahorita vamos ahorita vamos a ir a darle doble clic porque me interesa mucho. Hoy por hoy es una escuela hecha y derecha de ¿cuántos alumnos? 650 alumnos, más o menos. Una escuela de 650 alumnos ya es una escuela importante. Sí, o sea, sí. Las escuelas grandes privadas en México a lo mejor tienen 2,500 alumnos, pero te estoy hablando que es un porcentaje muy importante de la población total, ¿no? Totalmente. Pero a ver, Ricardo, antes que nada, o sea, abrir una guardería, la inmensa mayoría de las personas que yo veo que abrieron una escuela, lo hicieron, pues en su mayoría por una cuestión de lucro, ¿no? Y no es criticable, simplemente es un negocio, tengo mucho riesgo. Ahorita que hablabas de una guardería, yo tengo hijas de 4 y 6 años. O sea, dejarlas en una guardería implica una responsabilidad para el que está en la guardería gigantesca, ¿no? Sí, Bebecitos, ¿no? Mientras los papás se van a trabajar, te lo dejan y dejan literal al tesoro de su vida en tus manos, ¿no? Así es. Si ganas una buena lana, pues de alguna manera nuestra manera automática de ver las cosas, dicen, bueno, pues es una contraprestación, ¿no? Tengo mucha responsabilidad con el chavito, pero gano mucha buena lana, pues no hay bronca. Ustedes lo hacen con un bien social, ¿no? O sea, ustedes lo hacen con un rollo de más allá del lucro, es ayudar a la gente y supongo, ahorita me platicarás la filosofía, pero una guardería en México privada costará 10,000 pesos mensuales, debes de saberlo tú, pero según yo, cuando estuvimos en algún momento con las niñas y cotizábamos los kinders y etcétera, en esta parte de la ciudad de el Estado de México, Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, pues una guardería puede estar en 10,000 pesos mensuales, más o menos, guardería privada, ¿no? Correcto. ¿En cuánto están ustedes? Pues mira, nosotros empezamos en 1,000 pesos. 1,000 pesos. La mensualidad en un horario de 7:30 a 6:30 y les damos comida. Güey, pero o sea, es que de verdad que por eso me encanta esta historia, porque ¿cómo le hacías? O sea, eran grandes administradores. O sea, olvídate, ¿cómo le haces? Rentaste la casa, ¿no? Sí, o sea, rentamos, te digo, o sea, pusimos todo el cochinito, ¿no? Sí. Fíjate, en 6 meses, o sea, llegamos a nuestro punto de equilibrio. Ok. En 6 meses llegamos al punto de equilibrio. Digo, obviamente mi esposa era la que estaba ahí día y noche, claro. ¿no? No teníamos todavía hijos, que era como, ¿no? Hoy por hoy dices, ¿cómo fue posible? Pues así, ¿no? Tenías la atención como el tiempo para, ¿no? Ajá, la ayudaba su tía, empezó con su tía y yo estaba ahí administrando y viendo permisos y yo siempre he sido como siempre hemos tenido ahí un dueto muy interesante donde ella es la parte académica, la parte que está ahí como viendo siempre el desarrollo interno académico del cuidado de los niños y yo soy el del crecimiento, ¿no? El que siempre está viendo el cómo crecer, el que incorporar nuevos niveles, que es así una odisea viendo problemas legales, sindicatos, Hacienda, todo. Ya sabes, o sea, todos los fuegos que hay que apagar y por eso te decía en un principio esta parte creativa de solución de problemas, hoy por hoy la pude canalizar, ¿no? hacia esta parte, ¿no? Claro. Donde pues no arreglo circuitos, no arreglo fierros,
pero arreglo problemáticas, ¿no? Pero acabó siendo. Fíjate, parte de las estadísticas que cuando yo platiqué contigo me interesaron muchísimo. Una escuela privada promedio en la Ciudad de México cobra entre 3,000 y 8,000 pesos. Hay claramente de todos tipos, tamaños, sabores, clases y demás. Entre 3,000 y 8,000 es el promedio. Las escuelas elite en la Ciudad de México están entre 20 y 30 mil pesos al mes. O sea, tú literal cobras 10 veces menos que una escuela elite, ¿sabes? Y yo no estoy diciendo que la escuela elite esté cobrando, que esté mal, pero la nobleza de la tarea que ustedes están haciendo claramente tiene mucho mejor, va a tener un eco muy grande, ¿no? En las siguientes generaciones, porque pues, le están metiendo el cuidado que a lo mejor una escuela pública, en este caso, no tiene el recurso como para cuidarle. Ustedes con esto salen los gastos, pero tienen ese extra como para darle un cuidado. Y de alguna u otra manera lo hacen asequible, no para todo mundo, de acuerdo, pero pues está arribita de la escuela pública, ¿no? O sea, es una labor espectacular la que ustedes hacen, Así Ricardo. Es, totalmente. O sea, no hay algo entre la escuela pública y nosotros. O sea, sí, evidentemente estamos nosotros arriba, y a diferencia de eso, todos los papás cuando llegan con nosotros nos dicen, híjoles, es que vienen corriendo porque existe muchísima inseguridad en las escuelas públicas, violencia, drogas, embarazos, violencia de los mismos profesores, directores, ¿sabes? O sea, sí. es abrumante lo que se vive en las escuelas públicas y llegan a resguardarse con nosotros, ¿no? Y de pronto se encuentran. Yo me dedico a los informes, ¿no? Es una de mis tareas principales. Siempre que escribes para mi escuela, te topas conmigo, ¿no? Y yo te digo, hola, yo soy el director administrativo, yo te voy a atender, ¿no? O sea, como muy personalizado el tema. Que eso obviamente en una escuela pública ni de broma lo tendrías. Sí, no. La atención. Por supuesto, ¿no? Y es algo muy importante para nosotros, ¿no? Para nosotros un lema muy, 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 digamos que es nuestra columna vertebral, pues es la atención hacia los papás, ¿no? Hacia los alumnos, que sea algo muy directo, muy cálido. Y a ver, o sea, cualquier persona de mi colegio puede marcarme en cualquier momento, ¿no? O claro. sea, porque los teléfonos están siempre accesibles. Y ese para nosotros era el punto, ¿no? Darles una educación. Llevamos nosotros un sistema que se llama Uno Internacional. Uh-huh. Y este sistema lo llevó La Salle, lo llevaron escuelas, ¿no? El Copán, que pues sí, cuestan 10, 12 mil pesos. Claro. Y llevan el mismo sistema, ¿no? Claro. Llevan inglés diario, computación, trabajamos muchísimo en el autoestima de los niños, sí. ¿No? Entonces, muchos papás cuando me dicen, oye, ¿y esto es esta colegiatura cómo es? O sea, ¿es semanal? No. Sí. Cabe la pregunta, ¿no? Es mensual. Y estarías todavía más barato. Si fuera semanal, estarías todavía más barato que las privadas. Exactamente. Aún así, ¿no? Aún claro. así. Ajá. ¿No? Entonces, la verdad es que sí, no te miento. O sea, son conflictos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. O sea, llevar una escuela sí es apagar demasiados fuegos, pero pues también te da mucha satisfacción, ¿no? Oye, Richard, ¿quién a ver, en una labor de esta naturaleza, y no tiene que ser en todas las labores sociales, pero en una labor de esta naturaleza, ¿quién gana o quién pierde? Es decir, si tú lo hubieras replicado a nivel privado, ¿no? Y hubieras cobrado los 10,000 pesos y lo haces con mucho dedicación y detalle, pues a lo mejor tendrías un negocio pues, que vendería 5 o 10 veces lo que vende y a lo mejor te caería mucho más lana a ti al final del mes, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, ¿estás perdiendo o a lo mejor estás ganando por el efecto que estás haciendo y también lo gana la gente? O sea, ¿cómo alguien como tú ve esta espectacular labor? Porque no todo el mundo lo vería y tampoco los puedes ver culpables por no verla así. ¿Quién ganó, quién pierde, Richard, en este proyecto tan maravilloso que llevan ya más de 15 años con él? Híjoles, pues mira, yo creo que es bien importante el enfoque, como en todo en la vida. Porque sí hay escuelas, ¿no? Por ejemplo, mis hijos, ellos van en una escuela que se llama El Hilar, uh-huh. ¿no? 12,000, 14,000 pesos la colegiatura. Y ellos llevan la escuela también muy parecido como nosotros, ¿no? Les pagan
obviamente mucho más a los maestros, es una comunidad y se lleva de una forma realmente hermosa. A mí me encanta el sistema, es una educación Waldorf, y no es una educación para todos. Ujú. La educación Waldorf, híjoles, tiene mucho que ver con el desarrollo del ser, o sea, no es para todos, ¿no? Claro. Al fin y al cabo, y es como un segmento muy especializado, pero la forma es muy parecida, ¿no? O sea, es gente que lo dio todo, ¿no? Que obviamente la infraestructura es mucho más grande, ¿no? Es un modelo como el nuestro replicado en grandote, Ok. ¿no? Pero si tú me dices quién pierde en un modelo así, pues digo, yo te diría, pues obviamente los papás, ¿no? O sea, sobre Claro. todo por el tema, el tema de los papás, los maestros, porque no ven proporción, tristemente, los salarios, Claro. ¿no? O sea, tú dices, lo que gana un maestro puede ser tal vez 2 colegiaturas, Ujú. ¿no? De un salón de 20, 25. Y es una chamba de tiempo completo para ese maestro. Es una locura. Una locura. ¿No? Una locura. Y realmente pierde el país también. Te voy a decir por qué. Porque para mí la educación, y está comprobado en muchos sistemas, bueno, pues tú a nivel financiero lo debes de saber, los países que apuestan realmente por la educación son los países que crecen. Claro. ¿No? Claro. Entonces, si tú tienes unos salarios pues, realmente mediocres, unos salarios sumamente bajos para tus maestros, pues los maestros realmente no van a tener la vocación, no van a estar realmente comprometidos, ¿no? Y el nivel de aprendizaje pues, se vuelve pues muy mediocre, ¿sabes? ¿Qué proporción puedes estar pagando tú a un maestro en comparación con lo que ganaría un maestro en una escuela pública? Sin agarrarte en curva, así nada más o menos, para dar una idea. No te pido, pero obviamente tú les puedes pagar mucho más a un maestro que lo que ganan en una escuela pública. Pues mira, los maestros de las escuelas públicas ganan bien porque tienen muchas prestaciones, precisamente por los sindicatos que tienen Claro. y demás, ¿no? O sea, yo me iría más al tema privado, ¿no? O sea, ahí es donde hay más problemática. El problema de la educación pública es otro, ¿no? El problema de la educación pública tiene que ver más con el seguimiento, con realmente el compromiso, porque cuando digo, actualmente los libros de la SEP sí están para llorar, pero antes teníamos un programa muy bueno, pero no había una capacitación, no había realmente un seguimiento donde se pudiera llevar a cabo el programa, ¿no? O sea, hablabas que era un sistema socioconstructivista, ¿no? Un sistema donde tú podías hacer que los niños fueran construyendo su aprendizaje, trabajaran con proyectos, pero pues, ¿qué crees? Si un profesor que lleva 40 años enseñando de manera tradicional le das un Ferrari, dice, no, espérame, o sea, Claro. yo lo voy a llevar como yo sé y como he sacado a 40 generaciones y sí han aprendido. Se vuelve loco, simplemente se vuelve loco con el cambio, ¿no? O sea, está mucho más allá de él, ¿no? Pues, y no que se vuelva loco, sino ¿por qué va a hacer ese esfuerzo extra? ¿Sabes? Claro. O sea, porque sí es un gran esfuerzo cambiar tu forma en la que enseñas, aprender de nuevo nuevos métodos, porque es realmente quitarte de tu punto de confort. Oye, haciendo tú, y ahora que ya creces y tienes una escuela de 650 niños, la comparativa con una escuela pública promedio del área, ¿tienes idea más o menos cuántos alumnos puede tener una escuela pública? Yo sé que varía muchísimo, pero más o menos de cuánto estamos hablando, ¿sabes? Te lo voy a decir, en salones, Ajá. ahí es donde puede venir la comparación real. O sea, yo te tengo salones de 20 alumnos por maestro. Ok. En un salón, en una escuela pública puedes tener 40, 50 alumnos por salón Por maestro. Eso sí es una locura. O sea, simplemente el mismo cuate se tiene que dividir entre 2 o 3, ¿no? O sea, tendría que multiplicar entre 2 o 3 para darle la atención a un chavito, ¿no? Exactamente. Si un niño detectar un déficit de atención, eso no existe. No existe, ¿no? No O sea, hay el niño manera. está abandonado. Claro. ¿No? ¿Por qué? Y no porque el maestro sea malo, Claro. sino porque no existe la capacidad.
Claro. Y el problema de las escuelas públicas es eso, es la sobresaturación, Sí. ¿no? Sí. Ahora, hubo mucho debate hace tiempo cuando salió la última reforma a la educación, ¿no? Entre ellos, a lo mejor tú me ubicas y no es cierto, pero donde ya los niños no se pueden reprobar, ¿no? Sí. Era medio famoso ese aspecto, ¿no? ¿Tú crees que esa reforma a la educación, o en general, mejor dicho, el panorama de la educación en México se ha deteriorado? Y esto vamos a quitarle los tintes políticos, porque aquí de eso no se va a hablar. Es simplemente, tú eres un conocedor, ya lleva 15 años en esto, entonces claramente has estado en contacto. ¿Crees que la estructura, ahorita me hablabas de los libros de texto, yo me acuerdo de mis libros de texto, ¿no? De la SEP, no sé si eran buenos o malos, pero me acuerdo de ellos. Sí. ¿Crees que se ha deteriorado esa estructura de educación en México? ¿Ha mejorado? ¿Se ha mantenido igual? Más o menos tu feeling. Mira, para darte un poquito de contexto, tú imagínate un quirófano de hace 100 años. Vete a la realidad de un quirófano hoy en día. Okay. ¿Qué diferencias verías? Millones, ¿no? Vete a un salón de hace 100 años y vete a un salón ahorita. Claro, en ese momento el quirófano de hace 100 años, pues para lo que había en ese entonces estaba bien, ¿no? Pero el problema es que si ya no volviste a invertir y no lo tienes actualizado, pues te vas quedando atrás, ¿no? De eso, ¿no? Hoy por hoy se trata la educación, Oscar. O sea, el tema es que la educación ha avanzado tan lento a nivel mundial, tan lento que, o sea, a nosotros nos tocó aprender casi igual que a nuestros abuelos. Claro. ¿Sabes? O sea, apenas empieza a ver nuevas formas de aprendizaje, ¿no? Y apenas están entrando, y sobre todo en México, y hoy por hoy se ven raras, ¿no? Se ven como, esa escuela es así como rarita, ¿no? Y si tú me dices si la educación ha ido mejorando o empeorando, yo hoy por hoy te diría empeorando, pero empeorando desde que nuestros papás estaban estudiando. Claro. ¿Sabes? Y eso te habla a que estamos peor que como estábamos en los años 70, 60, porque seguimos con el mismo sistema tradicional, y esto te hablo a nivel público, ¿no? Donde se siguen enseñando planas, donde se siguen tomando dictados, pero ahora desde un enfoque donde ya no te puedo reprobar, ¿no? O sea, es como su mismo sistema de hace 50 años, pero peor. Sí. Es una pena ver que el desarrollo no haya sido, hasta yo te diría que ni siquiera por una cuestión de falta de infraestructura, de lana para cambiarles, sí, ponerles computadoras, pero se pudo haber cambiado la lógica o la estructura del método de aprendizaje más allá de llenarlos de tecnología a los chavitos, ¿no? O sea, hubiera sido ideal la tecnología, etcétera, pero a lo mejor era cambiar la estructura y adoptar estos sistemas más innovadores, y tampoco se fue por ahí, tampoco se adaptó, ¿no? O sea, tú imagínate que en una línea empezamos, ¿no? De un aprendizaje tradicional, y en teoría ya no es tradicional, pero sigue siendo tradicional el cómo se enseña, pero ahora va más abajo porque la calidad ha bajado. Claro. En países, ¿no? Ya muchísimo más desarrollados como Finlandia, ¿no? Como inclusive España, ¿no? Países que el aprendizaje era tradicional y de pronto empieza a evolucionar, pero ya desde otro enfoque. Ni siquiera estamos hablando de tecnología, porque hoy por hoy tú sabes que con un solo clic puedes tener acceso al conocimiento que sea. Hoy por hoy lo que necesitan los chavos, ¿qué son? Son herramientas, ¿no? Que ellos puedan resolver problemas, que los chavos puedan ser mucho más creativos, que puedan desarrollar la imaginación, porque el futuro viene con eso, ¿no? ¿Cómo vamos a poder vencer a la IA? Pues desde acá adentro, ¿no? Oye, Richard, si tuvieras un minuto te voy a dar 2 deseos, ¿no? En mi lámpara maravillosa. El primero es que te pongo enfrente al secretario de Educación Pública en México, sí, y lo que tú le digas, oye, tienes que hacer tal, él va a tener los recursos como para hacerlo, ¿no? Te lo dejo a ti. ¿Cuál sería después de 15, 16 años de haber estado en una escuela? Si consideras que tienes manga ancha, la cartera, absolutamente todo,
¿Qué le haces a la educación en México? ¿Qué deseo le pides a ese secretario de Educación como para que lo cambie? Fíjate, trabajaría, número uno, que le diéramos más prioridad a todos los aspectos emocionales. Trabajaría muchísimo, haz de cuenta, 50% de la currícula en el ser del niño. ¡Wow! 50%. 50% de la currícula, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que a ti te hace ser exitoso, Oscar? La seguridad con la que llegas tú a la chamba, a tu vida y claro, Eso, no es... cabrón, o sea, Sí. desarrollos sociales, ¿no? O sea, cómo te desenvuelves socialmente, desarrollos emocionales, inteligencia emocional, desarrollo interpersonales, cómo te desarrollas con tu pareja, con tus amigos, ¿sabes? O sea, haríamos otro mundo. Claro. Otro mundo completamente, ¿no? Habilidades cognitivas, ¿no? No tanto de apréndete esto para mañana, ¿sabes? Analízalo, ese tipo de habilidades, ¿no? Arte, deportes, pero realmente, y lo más importante es saber en cada niño qué habilidad tiene y cómo desarrollarla, ¿sabes? Porque esa parte es fundamental, que estamos hablando de las inteligencias múltiples. Inteligencias múltiples se llama. Exactamente, ¿no? Es precisamente de Daniel, de Gardner Goleman, así se llama mi escuela, ¿no? Howard Gardner es el que habla de las inteligencias múltiples y Daniel Goleman de la inteligencia emocional. Y entonces Howard Gardner te dice, a ver, espérenme, y esto pues, ya tiene muchísimo tiempo. Él es un doctor en Harvard que dice, la inteligencia no solo porque antes se medía el coeficiente intelectual, el famoso IQ, que te hablaba de dos aspectos, el aspecto de matemáticas, ¿no? Y el otro aspecto de lectoescritura. Y a partir de ahí te decían, pues tú eres tanto de SI. Y aquí él te dice, no, espérame. O sea, la inteligencia tiene que ver con un chorro de aspectos. O sea, él puede ser súper inteligente en la parte deportiva y él es inteligente en esa área. Él tal vez tiene una inteligencia espiritual y por ahí se tiene que desarrollar, ¿sabes? Pero nosotros estamos catalogando a que a 20 niños tú le vas a decir, ellos dos son los inteligentes. Porque saben sumar muy bien y muy rápido. Exactamente. Y todos los demás crecen con una autoestima, ¿no? 0, que fue en mi caso, y que yo no sabía realmente cuando salgo de la prepa, ¿no? Yo que la mayoría no tenemos ni idea claro. ni siquiera de qué eres bueno, ¿sabes? Claro. O sea, pues porque siempre en la escuela, pues a los que les iba muy bien en eso y en lo otro, pues eran los listos, pero tú no eras listo. Entonces, de alguna u otra manera, lo que tú dices es deberíamos de cambiar el concepto de educación en México hacia una manera mucho más integral en cuanto a las inteligencias, ¿no? O sea, claro. fortalecer esos ánimos, esa seguridad y analizar como el estado el estado emocional del niño, viendo que integralmente si el niño está bien a nivel emocional, pues ya encontrarás dónde es mejor y lo vas a orientar, ¿no? Totalmente, más o menos. Totalmente, amigo. O sea, realmente para mí lo fundamental es que el niño sea feliz y el niño sepa lo que es y ame lo que es. Y en estricto sentido, a lo mejor ni siquiera resulta tan caro un cambio de esa naturaleza, ¿no? Por supuesto que no. O sea, no los tienes que notar de las mejores computadoras, el mejor internet satelital. O sea, es una cuestión de dedicación y de cambio de concepción de educación, que es todavía más fácil de echar a andar, ¿no? Totalmente, ¿no? Y de ahí, ¿no? El empezar a hacer una educación en comunidad, en ver a la comunidad, en ver al otro, ¿sabes? Empieza a cambiar el país. ¿Por qué? Porque ya los niños, ¿no? Empiezan a crecer desde de entender por qué es malo lastimar al otro, ¿no? Claro. Porque también te estás lastimando. Oye, me encanta la escuela y podríamos hablar del tema educativo. ¿Cómo se llama la escuela, Richard? Gardner Goleman. Gardner Goleman, justamente en honor a Howard Gardner y a Daniel Goleman. Y está en Huixquilucan, en el Estado de México. Exactamente. Pero ahorita veremos, porque si la gente a lo mejor que nos está escuchando por ahí y que la conozca y que... No solo eso, yo te iba a decir, me encantaría que fuera... creo que es replicable, pero necesitamos a gente como tú, entregada y como tú y tu esposa, entregada y apasionada para hacer una labor de esta naturaleza, ¿no? Que sea lo suficiente como para, hombre, pues es sostenible, se mantiene sola, claramente,
y me deja algo a mí a ganar, etcétera, etcétera, pero el bien que estás haciendo en la educación en el largo plazo se va a exponenciar en algún día. Entonces, si alguien escalara este modelo, el que ustedes increíblemente pusieron, estaríamos del otro lado en este país, ¿no? Ojalá. Amigo. Entonces vamos a cambiar el tema porque eres un cuate multifacético. Justamente el invitado que tuve la semana pasada también fue tremendamente multifacético y me encanta, los admiro muchísimo. Me dijiste que habías tomado el tenis, jugaste tenis muy amateur, tus padres lo hicieron, tú lo tomaste. Pero hay dos temas que me gustaría tratar porque dado tu raíz de psicología, sí. A lo mejor me quieres platicar un poco acerca de cómo te enfocas tú, en qué tipo de terapias, brevemente, porque me llamó mucho la atención acerca del concepto de las terapias cortas, que me gustaría que me platicaras. Sí. Y de ahí cómo deriva a lo que hoy por hoy tienes. Pero hay dos temas. Uno, ataquemos la psicología un poco, platícame un poco a qué te dedicaste ahí. Y después vamos por los amantes del tenis, porque tienes una historia espectacular ya de años en cuestión del tenis, y entonces ya después las dos historias se juntan. Exactamente. ¿No? Empezamos por la primera, que es justamente el tipo de psicología que practicas. Sí, pues mira, yo empecé a estudiar en la Universidad de Anáhuac. Ahí, cuando yo estudié, la orientación era psicoanalítica, ¿no? O sea, como que... La corriente de la escuela. La corriente de la escuela, ¿no? O sea, como que la mayoría de aunque te enseñaban de todo, pero muchos profesores eran psicoanalíticos y si te ibas a la clínica, como que te iban inclinando más para allá. Okay. ¿Sabes? Y a mí me encantó porque es una psicología muy profunda, una psicología donde busca entender realmente al sujeto. Realmente busca entender la problemática actual desde todo lo que la persona vivió, que para mí tiene toda la coherencia. Y acabando precisamente la carrera, estudié una maestría y me especialicé en psicoanálisis. Pero me di cuenta que el psicoanálisis ya a la hora de la práctica, pues ya no es tan práctico. Claro. ¿No? me gusta cómo lo pones. Ok, ajá. O sea, que de repente llega un paciente y me decía, a ver, cabrón, me estoy muriendo, no tengo muchísima ansiedad. Y yo, no, espérame. O sea, a ver. Acuéstate en el diván. Ajá, ten paciencia, ¿no? Tú cuéntame y yo te voy a dar poca retroalimentación. No, pues, o sea, olvídate. Aparte, seguramente no era muy bueno porque acaba de salir, ¿no? Pues no, o sea, simplemente no, yo no veía gran ayuda, ¿no? En esa parte. Que es toda una escuela, es toda una corriente, mejor dicho, pero es cierto que las terapias, me lo puedes comprobar o decir que no, pero las terapias de psicoanálisis pueden durar años. Años, ¿no? Años. Y es muy rebuscado y le vas buscando el rinconcito del rinconcito a tu problemática, ¿no? Y de alguna forma a mí, digo, mis colegas me van a odiar, el mismo Gabo y Javi, pero acá es muy intelectualizado, ¿sabes? Okay. Acá es muy intelectualizado, o sea, como todo muy en el intelecto. Sí. ¿No? Obviamente se ha modernizado mucho más y hay terapias del psicoanálisis más breves, ¿no? Y más focalizadas. Pero bueno, yo empecé a buscarle, ¿no? Terapias breves, terapias a corto plazo. Una de ellas, la hipnosis ericksoniana. Hipnosis ericksoniana. Ok. Súper interesante, ¿no? Súper interesante porque es una hipnosis en la cual pues tú trabajas directamente con el inconsciente en un estado acrecentado de conciencia. O me vas a decir, ¿y eso qué? ¿Cómo se come, no? Pero a ver, dijéremelo más despacio. Ajá. Tú llevas al paciente por medio de un lenguaje hipnótico, ¿no? A un estado que no es entre la vigilia y el sueño. Ok. ¿No? Es un estado donde puedes acceder al inconsciente y para nosotros cuando se genera un trauma es porque la parte emocional con la parte intelectual se rompe. Ok. Y entonces muchas veces es como cuando tú dices, híjoles, me dan pánico las arañas. Y entiendo que es una arañita
chiquita, Que, pero, que no me va a matar. que no me va a matar, pero la veo y me muero, ¿no? O sea, no puedo, o sea, es porque está escindida. Entonces, ¿no? la cosa racional no tiene nada que ver con la emocional ahí. Se rompe. Y entonces la emocional se queda en el inconsciente reprimida. Y la intelectual se queda acá, ¿no? Sí, pues yo entiendo que mi papá, esto y lo otro, pero es algo que te genera depresión, ansiedad, y está ahí, ¿sabes? Y con la hipnosis puedes llegar a ese punto donde se pueden unir y tratar. Increíble. ¿Sabes? Entonces, de pronto me encuentro con esta terapia y procesos que yo podía tardarme meses o años, ¡pum! En 2, 3 sesiones, de repente la gente se siente mucho mejor, la gente, ¿no? Y no, pues, o sea, me enamoré, ¿no? Es un método más eficiente, ¿no? Más eficiente, sin embargo, para mí, yo sigo escuchando a los pacientes desde mi enfoque psicoanalítico, ¿no? O sea, yo busco entrevistarlos, ir a su pasado, también para entenderlos, diagnosticarlos y utilizar terapias mucho más focalizadas, mucho más breves, ¿no? Inclusive diferentes técnicas como cognitivo-conductual, racional-emotiva, ¿no? Y técnicas que van tal vez ya al punto, pero sobre un diagnóstico mucho más profundo, ¿no? Que me lo da el psicoanálisis. Y también, me encanta a mí el budismo, ¿no? Y yo hago muchos reencuadres desde el aspecto budista. ¿No? ¿Por qué? Porque para mí el budismo pues, te hace darle otra perspectiva a cualquier problemática. Y eso les ayuda muchísimo a mis pacientes. Justo Fausto VI, que nos acompañó la semana pasada, que ya saldrá ese capítulo, hablaba del budismo y que es un estilo de vida, más allá de, ¿no? Es una filosofía, pero un estilo de vida, ¿no? Es como, me hizo muy buenos ejemplos de cómo me dice, a ver, tú que eres financiero, imagínate que, y entonces me lo aterrizó, así como me hiciste la analogía ahorita del quirófano, que me pareció maravillosa. Sí. Me dijo lo mismo, pero en mi manera de ver la vida a nivel financiero y mi chamba, como si es compatible con una filosofía budista. Claro. Perfectamente compatible. Totalmente. Entonces, lo que estoy entendiendo es que tú estás utilizando este método de psicología, este método de terapia, conjuntándolo con las tradicionales, pero como para llegar de una manera más eficiente, más rápida, más directa y ver un efecto más rápido. Totalmente. Mira, yo tuve un maestro que fue, así para mí, un gurú. También fue de Gabo. De Javier. Es Rafael Martínez, que nos decía algo que a mí me parecía maravilloso. Me decía, cada vez que llegue un paciente contigo, no adecúes tu terapia al paciente. Ok. Sino que tú tienes que ver al paciente y ver cómo adecúas todas tus herramientas para ayudarlo, ¿no? Él siempre me decía, está bien que metas cualquier tipo de herramienta a tu terapia, nada más que tienes que saber cómo le va a afectar al paciente, ¿no? Claro. Y ver realmente las consecuencias de eso. Entonces, para mí, eso, cuando llega alguien, pues, le intento por un lado, le intento por otro, ¿sabes? O sea, pero el punto es que él pueda resolver su problemática desde diferentes enfoques. Totalmente. No hay una sola llave de éxito o para entrar a ese inconsciente de la gente, ¿no? Totalmente. Hace muchos ayeres, tuve experiencias con las constelaciones. Wow, sí. Que las conozco muy bien. Estoy muy ignorante, no tiene nada que ver con lo tuyo, pero mi punto es que, o creo que no tiene nada que ver con lo tuyo, pero lo que sí entiendo es que era una manera muy distinta, ¿no? Diferente de llegar y atacar problemáticas muy fuertes emocionales, ¿no? Totalmente. Más allá del psicoanálisis, que el psicoanálisis tiene una labor de ser y todo, pero las constelaciones, en específico participé en una, me acuerdo perfecto, y yo tenía un problema muy tonto, y muy tonto, bueno, para mí, pero cada quien, cuando tú dices los problemas tuyos,
se te viene encima, ¿no? Ya cuando comparas con los demás dices, bueno, pues hay grados de complejidades. La cosa es que yo me acuerdo perfecto que en esa constelación, que yo nunca había sido de constelaciones, a mí me lo recomiendan y deberías ir a ver, no sé qué. Yo tenía broncas muy fuertes de qué iba a hacer en mi vida, ¿sabes? Porque como te estaba platicando, trabajo como locutor de radio y me dedico a eso desde la secundaria preparatoria y cuando llega el momento de estudiar carrera, estaba confundidísimo. Una tontería de problema. Entonces me dicen, ve una constelación porque más allá de eso te va a ayudar a ubicarte. Yo dije, ok. Y cuando llego, para la gente que no lo sepa, pues la constelación, por lo que entiendo, cada persona va agarrando un rol distinto y se van atacando los problemas de cada uno de los participantes de la constelación. Para no hacerte el cuento largo, hay una mujer ahí que había perdido su hijo recientemente en una tragedia y obviamente a mí me utiliza, me selecciona como su hijo dentro de la constelación. Richard, no te puedo explicar lo fuerte, emotivo que fue yo ver a una mujer que literal se metió en ese momento en su personaje, ¿no? Donde lloraba y lloraba por la profunda pérdida que había tenido y yo era el hijo que estaba postrado como fingiendo estar muerto y ella llorándome. Uf. O sea, no tienes una idea de lo que fue. O sea, me acuerdo como si fuera ayer a ese grado. Sí. Y obviamente cuando pasamos a tratar mi problema, se me caía la cara de pena. O sea, ¿cómo iba yo a decir ahí que estaba por un rollo vocacional y la mujer estaba tratando una tragedia tremenda? Sí. Juré nunca hacer una más de ellas porque fue un shock emotivo fuerte. A la fecha me acuerdo de la conclusión de esa constelación y de hecho te puedo decir que sí me ayudó porque de alguna manera me ubicó. Claro. Me ubicó en mi tipo de problemas con las demás personas. Sí. Y segundo, la conclusión como tal de mi problema no te puedo decir se resolvió, pero lo vi, me sirvió. Claro. Lo que te quiero decir con eso es que sí hay unas cosas alternativas que la cabeza puede, métodos alternativos con los cuales sí te veo perfectamente, pues como veo doy, ¿no? Viene un paciente con X problemática, la mejor manera es atacarla de esta manera. Veo un paciente con X problemática, con Y problemática, la mejor manera es tratarla de otra, ¿no? Totalmente. Para mí fue una cosa de locura. Sí, totalmente. O sea, realmente yo creo que cualquier psicólogo, mientras más herramientas tenga, que obviamente las conozca a profundidad y sepa en qué momento y por qué utilizarlas, ¿no? Pues va a poder ayudar a más gente. Okay. Porque hay terapeutas que solo se van por una línea. Yo soy cognitivo-conductual o yo soy psicoanalista y de ahí no se mueven y todo lo demás es el diablo. O sea, digo, puede que sí sean buenos, ¿no? Pero sí va a haber tal vez problemáticas que no encajen ahí. Que hay que ser un poco más flexible. Claro. ¿Qué se me está yendo de la parte de psicología antes de pasar al tenis y después de regresar? ¿Se me hace falta algo para poner el contexto hacia el tenis o no? ¿O ya lo cubrimos todo? Pues, no, yo creo que ya. Estamos poniendo el camino. Ahí va. Entonces, estamos tocando el segundo tema. Viene el tercer tema que aquí sí te voy a exprimir en el buen sentido, mi querido Richard, porque me pareció espectacular. Jugaste tenis de chavo, pero no te dedicas, ¿no? Sí. Tus padres amateurs. Uh-huh. ¿Y a qué edad de repente y por qué, azares del destino, regresas a meterle mucha más disciplina al tenis? Sí, mira, yo te digo, empecé como a los 8 años y realmente lo puedo decir así, siempre fui un niño con mucho talento, ¿no? Técnicamente para jugar, dices. Sí, uh-huh. sí, o sea, realmente yo entrenaba, ¿qué te gusta? 2-3 meses y ganaba un torneo. Okay. ¿No? O sea, que hoy por hoy cuando veo a los chavos entrenar, cuando veo a mis alumnos, digo, pues no era normal, ¿sabes? O sea, porque representa muchísima paciencia. El tenis es complicadísimo, es un deporte realmente de muchísima dedicación, tolerancia y tienes que lidiar con la frustración de una manera tremenda, ¿no? Okay. O sea, realmente, si hoy por hoy mis hijos me dijeran, quiero ser profesional, yo les diría, corran. Los ¿no? ubicarías, ¿no? Sí, o sea, les diría, es una carrera súper solitaria, de mucha frustración, es realmente costosísima, ¿no? Uh-huh. Te digo, yo creo que solo los 100 primeros del mundo viven del tenis, ¿no? Claro. Sí, tu porcentaje de éxito o tu probabilidad de éxito, aparte de ser muy costosa la carrera, tu probabilidad de éxito es tremendamente baja. Tremendamente baja, ¿no? O sea, y aparte para
para tú salir a competir necesitas 100,000 pesos mensuales, ¿no? O sea, es una locura. Ok. Pero bueno, eso yo no lo sabía en su momento, pero realmente no me apasionaba, ¿no? No encontré un grupo de amiguitos, como un ambiente que me jalara, ¿no? Realmente en toda mi adolescencia no hubo ese enganche, Ok. ¿no? Entonces, te digo, de repente sí, me iba muy bien, entrenaba 3 meses, ganaba un estatal, un regional, ¿no? Y lo dejaba un año, ¿no? Que ya de por sí era muy difícil lograrlo, ¿no? Exactamente, Eso. ¿no? Ok. O sea, mi papá era así pobre, ¿no? Yo me imagino así de, no manches, este güey, ¿no? Sí. Pero bueno, así fue la historia y justo cuando acabo la carrera es cuando quiero regresar al tenis, ¿no? O sea, yo había dejado 4 años sin jugar, 4 o 6 Estamos años. hablando de los 23 años, por ahí. 24, 24 ¿no? años. Porque acuérdate que me fui a Europa un rato y ya cuando regreso. O sea, mi punto es que retomar una carrera potencial de tenis a los 24, pues ya es como muy tarde, ¿no? Sí, no, o sea, tardísimo, ¿no? ya. Ajá. Y ahí como que realmente me empiezo a clavar, lo empiezo a hacer ya solo, ya por el puro gusto, ¿no? Ya antes de trabajar, ya me voy a mi tenis y me doy cuenta que me faltan muchísimos golpes, que me falta casi todo, ¿no? Pero el talento ahí estaba. Y empiezo a retomar. Y después de algunos años me empiezo a meter a torneos y empiezo a ver de nuevo que vuelvo a ganar. Ok. ¿No? Que vuelvo a empezar a ganar, que vuelvo a empezar a tener, ¿no? Como esa facilidad. Pero al mismo tiempo me empiezo a dar cuenta que la parte mental es fundamental, ¿no? O sea, que sí, para mí el 90% de un partido, cuando juegas con alguien de tu mismo nivel, sí, tiene que ver con mente. Ok. ¿No? Ok. Fíjate, lo acaba de decir Federer hace poquito. El 54% dijo, yo gané solo el 54% de los puntos en mi vida. O sea, perdí el 46%. Claro. Estás hablando de que ¿no? Ganó un 4% más. Claro. Nada. Nada. Y con eso fue lo que fue. Son momentos importantísimos, ¿no? Que definen. 40 iguales, una ventaja. Y si mentalmente tú no tienes herramientas para eso, No lo tienes. Fíjate que estaba leyendo justo, viendo un poco de background antes de platicar contigo, me encuentro con una cita que le hacen a Gigi Fernández, ¿no? Que gana 17 Grand Slams en su momento, y dice que el tenis es 84.2% mental. Okay. Su cálculo, un partido dura 2 horas 45 aprox, pero el tiempo real jugado en el punto son apenas 24 minutos, ¿no? Físicamente que estés yendo y viniendo. El resto del tiempo, el jugador está solo con su cabeza. Entre punto y punto, entre el descanso, y esas son justamente las torturas que a nivel, a lo mejor, mental, te pueden destrozar aún tú teniendo el mejor tenis del mundo, ¿no? Totalmente. Hablando justamente con lo que tú dices, que casi todo es mental, ¿no? Totalmente, ¿no? Y de pronto, pues empiezo a competir, empiezo a ver que existe torneos que son ITF Seniors, ¿no? ¿Qué es ITF? Significa... A ver, eso es lo que te iba a decir. Platícame un poquito cuál es la relación de la ITF y la ATP. ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, la ITF, digamos que es el antes y el después de los profesionales. Ok. El ITF juvenil es esta parte de formación de todos los chavos que quieren llegar a ser profesionales o que quieren jugar ya a un nivel importante. Se llama International Tennis Federation. Ok, esa es la que lo rige de alguna manera. Exactamente, ¿no? Y es la que da los puntos, es la que organiza los torneos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, que tenemos actualmente, ¿no? Al Rodri Pacheco. Ok. Que él ahorita es como nuestro mejor jugador. Él fue número 2 del mundo en ITF. Ok. ¿No? O sea, él imagínate, pero ya para dar el brinco... Por definición, si juegas en la ITF, eres amateur. ¿Porque no hay dinero o no forzosamente?
O sea, sí, exactamente, ¿no? O sea, antes de poderte convertir en profesional, tienes que pasar por ahí. Ok, perfecto. Y ya cuando brincas, pues ya brincas a la ATP. A la que conocemos normalmente. Exactamente, ¿no? La Asociación de Tenis Profesional. Ok. Y ahí pues ya empieza pues ya, digamos que ya empiezan los fregadazos, ¿no? Sí. Ahí estás en cuerpo y alma dedicado al tenis, ¿no? Al 100%. ¿Cómo? A ver, en la ITF, o sea, si ya te quieres dedicar a profesional, también, ¿sabes? Claro. O sea, también. Sí, hasta que puedas saltar a la ATP, ¿no? Claro, entiendo perfecto. Pero sí, o sea, un Rodri Pacheco, pues, o sea, y la mayoría de los chavos a los 12 tú tienes que dejar tu casa y te tienes que ir a otro país. En nuestro caso, hay países que pues, ahí existe la infraestructura, pero ya te tienes que dedicar al 100% a entrenar 6 horas diarias, ¿no? 6, 8 horas diarias como un trabajo, profesional. como un trabajo de tiempo completo, aunque todavía no lo seas. Aunque ¿no? tengas 12 años. Claro, sí. O sea, digo, como cualquier deporte de alto rendimiento, ¿no? Pero pues ahí, pues ya te tienes que dedicar al 100%. Ok, entonces tú empiezas a jugar dentro de la ITF, a partir de los 24 años le empiezas a acelerar y ya te empiezas a meter más, ¿no? Exacto, y ya como a los 30... Obviamente tú ya nunca pensando en ser profesional. Ah, no. O sea, tú ya te metiste ya nomás por gusto, ¿no? Exactamente, ya Ok. por hobby, porque me fascinaba, porque, ¿sabes? Ok. O sea, Claro. mi terapia. Sí, ¿no? tu O sea, terapia. mi terapia y después de la ITF juvenil viene ATP y después viene la ITF Seniors, Ok. ¿no? Que es a partir ya desde los 30, en mi época, a partir de los 30 y es de los 30 hasta los años que quieras, va cada 5 años, 30, 35, 40, 45 y empiezas a competir contra toda la gente que esté en ese rango de edad en el mundo. Ok. ¿no? Entonces, con una formalidad tal cual global, ¿no? Y muy bien organizado, pero tú decides, pero hay un espacio para ese tenista, ¿no? Amateur y demás. Entonces, igual, ahora sí empiezo a competir, ¿no? En torneos aquí nacionales, ¿no? Y me empieza a ir bien, y o a veces me quedan en las finales. Y ahí es donde empiezo a trabajar muchísimo en el tema mental. Ahí es cuando empiezo a decir, híjoles, o sea, es que no hay herramientas, ¿no? Porque realmente, si te pones a ver hoy en día, hay muy poca gente, y esto sí te lo digo con total sorpresa, sí. que muy pocos profesionales a nivel mundial trabajan el aspecto mental como una disciplina diaria. ¿De verdad? Te lo juro. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Ok. Te voy a recomendar, hay varios documentales donde lo ves claramente. Okay. ¿no? Un Zverev que te dice, por fin voy a ir a un psicólogo, cabrón, ¿no? Tú dices, no. ¿Cómo no fuiste desde hace 15 años, brother? ¿No? O sea, son cosas que dices, ¿cómo? Claro. ¿no? Y ya que me empecé a meter ahorita que vayamos más adelante con ya jugadores profesionales a alto nivel, sí. tampoco manejan psicólogos. Es increíble lo que me estás diciendo, ¿no? Increíble. Sí. Increíble. O sea, para mí, pero bueno, yo en ese momento no lo sabía. Yo en ese momento empecé a generar mis herramientas, ¿no? Para ti mismo. Para mí mismo. Claro. ¿no? Para mí mismo, para decir, oye, pues es que no le gano a este cuate, ¿no? No le gano al profesional del club, ¿no? ¿Y qué es lo que me está atorando? ¿Por qué me pongo nervioso antes del partido? ¿No? ¿Y por qué cuando vamos un set iguales y vamos al tercer set me derrumbo? ¿No? Claro. ¿Y qué es lo que pasa por mi cabeza? ¿Y qué pasa en los cambios? ¿Y qué pasa en las muertes súbitas? ¿Por qué no los gano? ¿Sabes? O sea, ahí me empecé a cuestionar, y de pronto, pues empecé a generar estrategias. Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer antes de un partido mentalmente? ¿Y qué voy a hacer durante el partido cuando me enojo o cuando me frustro o cuando el otro se pone a hacerme trampa? ¿Sabes? ¿Cómo voy a controlar esa parte para no salirme? Porque yo sé que él es bien tramposo y que a todos les hace los mismos y a todo el mundo lo saca de onda, pero ¿qué voy a hacer yo para que cuando él haga eso, no caer en su juego? Okay. ¿No? Y ahí me empecé a dar cuenta la complejidad que implica el aspecto mental para poder seguir ahí. Justo lo acaba de decir Djokovic en una entrevista. Digo,
no, te lo voy a decir más o menos Claro. Parafraseado, No literal. No literal, pero él decía, el problema ya todos sabemos que tenemos que estar en el aquí y en el ahora. Sí. Pero la diferencia de los grandes, ¿no? Y la diferencia, le decía al camarógrafo, entre tú y yo, es en cuánto tiempo podemos regresar cuando nos distraemos. Ok. ¿Sabes? Ok. O sea, ¿en qué momento regresas de nuevo? ¿Con qué tácticas y qué técnicas tienes para en el momento en que te vas, en el momento en el que te enojas, regresar? Porque hay jugadores que se van y se van todo el partido. Claro. Te puedes ir un set, te puedes ir 2 juegos, te puedes ir 3 juegos. Y regresando al porcentaje de Federer, Sí. que él ganó el 54%, ¿cuánto tiempo te puedes ir en un partido? Nada. Entonces, yo empecé a darme cuenta de eso y empecé a darme cuenta que esto necesitaba un entrenamiento, ¿sabes? Independientemente de la técnica de los golpes y el acondicionamiento físico. Eso ya está por defact, ¿no? O sea, eso ya lo tienes que hacer sí o sí. Claro. ¿No? Para estar al nivel de todos. Claro. Pero ya al tema de qué vas a hacer en un punto importante para que no se te vaya. Claro. ¿No? ¿Qué vas a hacer para mantener esa concentración, para que no te agarren los nervios en ese momento tan importante? ¿Qué vas a hacer? Claro. ¿No? ¿Y cómo lo vas a dominar? ¿No? Porque una cosa es también tener la teoría como en la psicología. Ah, sí, yo tengo el complejo de Edipo, porque sí, güey. O sea, eso ya lo sabes. Claro. Pero ¿por qué le sigues gritando a tu esposa? ¿No? Claro. ¿O por qué le sigues madreando a tu chavito? Claro. Ya lo tienes bien intelectualizado, ¿no? Y eso es lo que a veces se critica tanto del psicoanálisis, ¿no? Que dices, puta, tú ya te puedes escribir un libro sobre toda tu problemática, pero sigues actuando igual, ¿no? O sea, te siguen enojando las mismas cosas. Claro. ¿Cómo las vas a cambiar? Te siguen lastimando las mismas cosas. Sigues siendo el mismo neurótico, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo llevas a la práctica? Para que realmente se materialice ese cambio, ese trabajo mental, ¿no? Y eso es a mí lo que me fascina del budismo, Okay. ¿sabes? O sea, porque es muy práctico, es mucho del día a día, es mucho del momento, es mucho de estar analizando tus pensamientos, analizando tus emociones, ¿no? Aceptándolas y viendo cómo le puedes dar una perspectiva diferente a lo que te está pasando para actuar de otra forma. Ok, es increíble. Me parece increíble el tema. Oye, empiezas a jugar, empiezas a desarrollar esta estrategia y platícame qué empiezas a plasmar, porque incluso acabas escribiendo un libro, si no estoy mal, que lo busqué en Amazon y estás en Amazon, lo podría comprar en Amazon. Entonces, para toda la gente que le interese el tema y que tenga a lo mejor a los chavos. Y te traje un libro, ¿eh? No, pues muchas gracias. No, te agradezco mucho. Me lo voy a quedar y me lo voy a echar. Porque creo que también va a aplicar para muchos otros deportes que tenga que ver más de, pues no solo, a lo mejor. Para todos los deportes. Exacto, o sea, no solo individuales es lo que yo te iba a decir, ¿no? Porque cualquier atleta que, no sé, si yo soy portero en un partido de fútbol, pues soy un elemento muy importante dentro del equipo. Si yo me desconcentro y me voy, soy un elemento que falla, ¿no? Entonces, lo que yo te iba a decir es cómo aterrizas y cómo concluye, cómo se llama tu libro y ahorita ya vemos después tus resultados en el tenis. Así es. Pues mira, yo realmente empecé a generar estas estrategias y las empecé a practicar desde el entrenamiento, ¿no? Día a día. Estrategias sobre cómo concentrarme, ¿no? Cómo si me distraigo, volver a concentrarme, cómo empezar a quitarme los nervios y los enojos y todas las emociones negativas. Ok. ¿No? ¿A través de qué? Pues de disfrutar, ¿sabes? Okay. De disfrutar lo que estaba haciendo. Entonces empecé a trabajar sobre herramientas, sobre cómo disfrutar. Y por último, la intensidad, ¿no? El famoso echarle ganas, ¿no? Pero el empezar a monitorear conscientemente qué pasa cuando ya me empiezan a ganar muy fácil, ¿no? El que la gente dice, no, pues ya, y sueltan, ¿no? Esa parte de Rafa Nadal, por ejemplo, desde que empieza hasta que acaba, lo da todo, gane o pierda. Okay. Eso yo lo admiraba muchísimo y lo empecé a llevar a cabo y empecé a monitorearme durante el proceso si empezaba a bajar, cómo subirme otra vez y cómo estar consciente de decir, oye,
pues ya lo empaté, pero como que me fui hacia abajo, ¿no? Entonces tengo que seguir luchando. Entonces, de ahí fue cuando empecé a darme cuenta y la gente de afuera me decía, es que, híjoles, tú eres fuertísimo mentalmente, ¿no? Y es que tú siempre juegas igual, ¿no? Y jugar contra ti es como jugar contra una máquina, ¿no? Y todos estos comentarios fue que a mí en algún punto dije, oye, pues es que yo tengo que compartir esto. Me está sirviendo la estrategia que tú solito la viviste, ¿no? O sea, Y que fui trabajando con años, claro. ¿sabes? Con años, y de pronto ya tenía demasiadas estrategias puestas en práctica desde antes del partido, durante el partido, después del partido, que yo dije, esto lo tengo que compartir, ¿no? Ok. Esto lo tengo que compartir, y entonces empecé a compartirla con chavitos, le empecé a compartir con amigos míos, y de repente me decían, oye, me sirvió muchísimo esto que me dijiste, ¿no? Me empezó a cambiar la perspectiva. No sé, te voy a poner un ejemplo. Sí. Se me rompió el tendón de Aquiles en un partido. Ok. Es para los deportistas hay 2 lesiones importantísimas: el ligamento cruzado y el tendón de Aquiles, Ok. que son lesiones que igual y ya no regresas nunca más. Te pueden tirar la carrera, o tal no, cual. o ya no regresas igual. Ok. Entonces, cuando a mí se me rompe en el 2012, ¿no? Yo lloré, o sea, fue así como súper trágico, me sentí en mi mejor momento, supuestamente en ese entonces. Claro. Y después de 6 meses regreso súper bien, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Me operó un muy buen doctor. Y entonces, cada vez que regresaba a la cancha, cada vez que le empezaba a pasar mal, yo me decía a mí mismo, ¿así quieres acabar tu último partido en la vida? ¿Por qué? Porque cuando me pasó eso, yo dije, puede ser, pudo haber sido mi último partido. Entonces, cada vez que ya entraba a la cancha, me decía a mí mismo, puede ser tu último partido, disfrútalo, pase lo que pase. Sobre todo tú sabiendo que ya habías vivido una lesión muy fuerte que en una de esas sí ya te dejaba afuera, ¿no? O sea, ya habías experimentado ese riesgo, ¿no? Exactamente. Entonces, yo con los chavos que entreno, ¿no? Y les doy coaching, les digo lo mismo. O sea, ¿a ti qué te garantiza que vas a salir de aquí y te puede atropellar una moto, claro, te puedes caer de la patineta y tal vez ya no juegas más, ¿no? ¿Cómo quieres acabar tu último partido, ¿no? Y esto necesito que te lo digas cuando estés en un momento sufriendo, ¿no? Y supongo que automáticamente esa lógica, si realmente empieza a permear, hace que tu actitud como deportista cambie durante ese momento, ¿no? Claro. Si ya lo haces automático. Yo pongo un ejemplo en mi libro que estás en la muerte súbita, el tercer set, y empiezas a estar muy enojado o sufriendo, y te digo, o sea, visualiza esto, ¿no? Respira y di, ¿cómo quiero acabar la última muerte súbita en mi vida? Claro. ¿La quiero disfrutar? ¿No? Por supuesto, ¿no? Ese es un ejemplo del tipo de método para meterse al atleta mientras está jugando. Exactamente, técnicas concretas, ¿no? Okay, técnicas concretas en las cuales tú las puedes utilizar en momentos muy importantes, ¿no? Okay. Momentos muy importantes que te hacen un cambio 360. Y llegas a un libro que se llama Los 3 pilares del tenista exitoso. De la mente de un tenista exitoso. Ok, y platícame cuáles son los 3 pilares, así como, porque me voy a echar el libro, pero Ajá. Para la gente, a ver, resume los 3 pilares. Estos son los 3 pilares, ¿no? El primer pilar es disfrutar, ¿no? El segundo es la concentración y el tercero es el darlo todo. Ok, ¿no? Literal. Así. O sea, estamos hablando de todo un libro, ¿no? Que habría que ir por cada uno de ellos y lo que tú estás haciendo, pero tú identificaste que estos son los 3 pilares de la mente más allá del tenista exitoso, pues del deportista, ¿no? Porque totalmente, ¿no? Es para cualquiera, ¿no? O sea, le puse tenista porque tengo muchos, digamos que herramientas específicas, ¿no? Pero pues, yo he trabajado con golfistas, he trabajado con un quarterback, ¿no? Y realmente todo se permea hacia lo mismo. ¿Y por qué le puse los 3 pilares? Porque para mí, cuando yo les digo a cualquier tenista, tú tienes un objetivo cuando entras a la cancha y normalmente es ganar, ¿no? Pero es un objetivo equivocado. Porque si tu objetivo es ganar y no ganas, vas a salir frustrado, vas a salir enojado,
¿no? Y cuando tú estás jugando y de pronto ves que las cosas no te están saliendo como quieres, estás sufriendo, ¿no? Estás angustiado. Entonces, si tú entras con estos 3 pilares y son tu objetivo, todo el tiempo te estás repitiendo esto, todo el tiempo los estás monitoreando, cada cambio, cada juego, ¿no? Lo estoy disfrutando, me estoy concentrando, lo estoy dando todo. Y si logras estos objetivos, al final, pase lo que pase, vas a ganar. O sea, no vas a ganar en el marcador, Claro. pero vas a ganar porque saliste satisfecho contigo mismo, porque dices, pues lo di todo, me la pasé bien y estuve muy enfocado, estuve concentrado. Entonces sales completamente satisfecho contigo mismo. De alguna u otra manera es como buscar. Yo veo, por ejemplo, todas las historias, ¿no? Y ves los miles de documentales que existen hoy por hoy en la tele de estos atletas de alto rendimiento. Sí. Y un común denominador que yo noto en todos estos programas es lo mucho que luchan los atletas en mantener y hacer sostenible su carrera, ¿no? Ya sea por lesiones, ya sea porque se privan de una vida normal, entre comillas, familiar, etcétera, etcétera, pero se va sumando, ¿no? Y eso creo yo que en más de uno, profesionales, hacen que sus carreras se acorten muchísimo, porque eso no es sostenible, ¿no? Algo que no estés disfrutando, algo que no estás haciendo. Entonces, por lo que yo veo, tu enfoque hacia el deporte de esta manera promueve que independientemente del resultado, el camino de ese deportista sea muy bonito. O sea, lo haría sostenible implícitamente, ¿no? Totalmente, mira, y esto es bien chistoso. Tengo un compadre que adora mi libro y toda mi filosofía y mi metodología y él me dijo, a ver, quiero que lleves los 3 pilares a mi empresa. ¿No? Él es corredor público. Entonces, órale, vamos a llevarlos, ¿no? Y fue muy interesante porque te das cuenta que estos 3 pilares aplican para todo, ¿no? Okay. Para ser padre, para tú como profesionista, para cualquier proyecto. O sea, el decir, ok, y que tiene que ver mucho también con el budismo, ¿no? El decir, a ver, en lo que estoy haciendo, en lo que, por ejemplo, tú me estás entrevistando. Sí. Si tú estás aquí concentrado al 100%, ¿no? Lo estás dando todo, ¿no? Porque estás entregado completamente a la entrevista y aparte le estás disfrutando, pues va a ser un éxito. O sea, pase lo que pase con esta entrevista, tal vez ¿no? Tenga miles de seguidores o no, tal vez 2. No importa, ¿no? Sí. Pero ya sí, nos sí. la pasamos padrísimo. Yo no estoy pensando ahorita en los problemas que traigo en el trabajo, ni tú, ¿no? En lo del banco, Claro. ¿sabes? Estamos aquí, estamos aquí en el presente. Lo estamos dando todo, ¿no? O sea, tú estás totalmente entregado, yo también. Estamos súper concentrados. Ya, güey. O sea, fue un éxito esto. Ya te entendí la lógica, más allá más allá de que se aplique al tenis o no, ¿no? Tú llegaste a él por el tenis, pero realmente tiene una aplicación muy amplia, ¿no? Exacto, mucho más profunda, ¿no? Entonces, y el problema con los chavos que yo siempre me buscan, los papás, y es que me dicen, pues es que sí, fue con una psicóloga deportiva, pero pues le decía que respirara, ¿no? ¿No? O sea, y algo que yo me di cuenta antes de escribir el libro es que los que escribían los libros normalmente no fueron tenistas, cabrón. Me ganaste 100% el concepto. O sea, la autoridad moral que tienes tú, porque ahorita vamos ya a concluir con el tenis, o sea, hablar realmente para ver con quién estamos hablando hoy por hoy. Pero la autoridad moral que tienes tú en no solo haber escrito este tipo de ayudas en la cabeza, ¿no? Estrategias, pero aparte de haberlo experimentado y haber visto la consecución de ese éxito, porque lo viste en carne viva y hoy por hoy juegas, etcétera, etcétera, le quita, te pone toda la autoridad y le quita a todos esos psicólogos deportistas que creen saber cómo es, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que tú fuiste los dos. Hay muy poca gente que haga lo que tú estás haciendo, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, porque yo lo que le digo a los chavos y ellos me ven jugar y me ven ahí, ¿no? O sea, les digo, esto sirve porque me sirve a mí, ¿no? Y yo sí he estado en ese 6-6, ¿no? Cuando llega tu entrenador y te dice, disfrútalo, güey. Claro. Y tú como chavo dices, puta, ¿y cómo lo disfruto? ¿No? O sea, sí. va, pero estoy enojadísimo porque me remontó de un 5-1, cabrón. Y claro. Ahora, ¿cómo le voy a disfrutar, güey? ¿No? O sea, claro. Ya me está acribillando este güey. Es como ¿no? una mentada de madre, ¿no? Claro. Y, o sea, o te dicen,
venga, concéntrate. Ok, sí, pero ¿cómo me concentro? O sea, no hay esas técnicas específicas de decir, ok, ¿y qué hago para concentrarme? ¿Qué hago para disfrutar? O sea, y aquí vienen, inclusive meto cosas de la hipnosis, ¿no? Donde son visualizaciones que tú haces, cierras tus ojos y de pronto te conectas con otros escenarios, que son trucos mentales, Ok. ¿sabes? O sea, para cambiar emociones rápidamente y después regresar a la realidad y enfocarte en lo que realmente tienes que hacer. Entonces, son aspectos como muy técnicos, psicológicos, que realmente estoy metiendo y al lector realmente le va a ayudar, cabrón, ¿no? O sea, ya no va a ser un tema de, estoy en el 6-6 y venga, disfruta. Sí, sí. No, por más que lo repitas 10 veces, no va a pasar. Necesitas Totalmente. hacer un cambio en tu pensamiento para que ese cambio cambie tu emoción y esa emoción cambie tu sensación corporal, ¿no? Para mí tienes toda la credibilidad porque la gran mayoría de todos los gurús psicológicos, la realidad es que no compitieron, en este caso en el deporte, como para poder tener ambas experiencias, ¿no? Y en este Claro. caso tú las plasmaste dos. Entonces, ahora platícame, sacas este libro, pero ¿qué has hecho en el tenis? ¿Seguiste? ¿Te clavaste? Ujú. ¿Echaste a andar estas estrategias que te siguieron? ¿Y qué has hecho hoy por hoy en el tenis? Porque cuando hablé contigo, tengo entendido que acabas de regresar de Marruecos. No, ¿de dónde habías regresado? De Turquía. De Turquía, perdón. Bueno, Turquía. por ahí me falló un poco la latitud, pero no estaba yo tan güey. ¿Sigues compitiendo hoy por hoy, Richard? Sí. Justo, fíjate, en febrero de este año, es marzo, abril, Ajá. hace 2 meses, Sí. quedé de ranking mundial, Sí. tercer lugar, cabrón. Es que, güey, lugar. Yo no lo creía, güey. Cuando yo lo estaba escuchando que me lo decías, yo dije, güey, ¿cómo es posible? O sea, esto se tiene que conocer mucho más, ¿no? Dentro de la liga ITF, Senior, ajá. dentro de la senior, en este caso arriba de 30 y... 35 y mayores. Ok, 35 y mayores, tú eres el número 3 del mundo. Sí. Hoy por hoy. Llegué a 3 del mundo y fui a 3 mundiales, ¿no? Como seleccionado nacional, ¿no? Pues son los mejores 4 de México a competir, cabrón. Pues ¿no? es increíble el éxito, Richard. Muchas felicidades. Muchas gracias, amigo. O sea, ahora hay una frase muy famosa en la lana, ¿no? Que dicen, put your money where your mouth is, ¿no? O sea, Ujú. no solo digas, sino pone el ejemplo con los hechos. O sea, ¿qué otro ejemplo que este tipo de libro, que es una conclusión a un estudio de la cabeza de años y de estrategia, que hoy por hoy como consecuencia, pues estoy hablando con el 3 del mundo a nivel tenis, a nivel amateur, en 35 y mayores, ¿no? Así es. O sea, así que no tengo que decir nada más. Ahora, platícame esa vida de ese tenista, porque, hombre, a lo mejor no tienes el régimen de entrenamiento y de dedicación, porque aparte, no sé cómo le haces, a qué hora duermes, cabrón. O sea, escuela, das terapia, sigues estudiando, escribes un libro y aparte eres 3 del mundo en 35 y mayores en tenis. No sé a qué hora lo haces. Pero, ¿cuál es la vida de ese tenista, aunque sea amateur? Le tienes que dedicar, si no vas a ir a hacer vergüenzas, ¿no? Sí, a ver, o sea, yo creo que, o sea, mínimo si es una disciplina de entrenar por lo menos 6 veces a la semana, ¿no? Mínimo 1 hora diaria. Pues obviamente un buen régimen de alimentación, ¿no? Yo medito diario, ¿no? También para estar bien con mis emociones y pues todo tiene que ir en sincronía y evidentemente una coherencia, ¿no? Una coherencia en toda esta parte, pues cuando juego, igual, o sea, todo el tiempo estoy entrenando en la parte mental, a la par de cuando entreno la técnica, la parte física, porque si no se te va, es como todo, ¿no? O sea, para estar al 100, tanto en el tenis, que es un deporte tan celoso, pues tienes que estar entrenando la parte mental, la parte técnica, la parte física, y bueno, y realmente yo creo que el secreto de todos estos años que me he mantenido así, como tú dices, es que pues no es una chamba, ¿no? Ni es una obligación, sino que es algo que disfruto muchísimo. Igual que las terapias. Para mí también las terapias, ¿no? Cuando estoy ahí es un momento riquísimo. ¿Por qué? Porque cuando estoy con un paciente no lo veo como la gente dice, ¿no? Bueno, pues te vienen a tirar toda su problemática, ¿no? Toda su basura.
No, para mí es como resolver un acertijo, ¿no? O sea, Ok. te llega alguien y te da su problemática y dice, güey, pues a ver, encuéntrale, ¿no? Claro. Entonces es apasionante y lo mismo es el tenis para mí. Entonces ahí se juntan mis dos pasiones, ¿no? La parte de la psicología con la parte del tenis que hoy por hoy me fascina y el poder ayudar también a alguien a darle una perspectiva diferente y es un nuevo empuje que traigo con los chavos hoy en día, ¿no? Yo cuando un papá, que normalmente yo veo a chicos que llevan alto rendimiento y que quieren llegar a algo más grande, los papás normalmente exigen mucho. Me dicen, oye, pues es que yo quiero que tengan resultados, quiero que lleguen a algo más. Les digo, mira, nuestro primer objetivo y más importante es que tu chavo no deje el tenis. Claro. Claro. Que tu chavo aprenda a disfrutar y que nunca deje el tenis. Si eso lo logramos, date por servido, ¿no? ¿Por qué? Porque difícilmente va a poder llegar a ser pro, ¿no? Sí, Entonces, esa es la matemática. La realidad es que matemáticamente está muy complicado, punto. seguramente sí o sí va a agarrar una beca, ¿no? Y se va a pagar la universidad solito y demás, que es yo creo que el 98% de todos los jugadores, ¿no? Llegan a eso. Ujú. Pero un gran porcentaje lo dejan. Entre 15 y 16 años por la presión. No es porque no les guste o no es porque no sean buenos. Es porque no supieron llevar esa presión, no supieron invocarla, encauzarla, perdón. Exactamente. Es tanta la presión, es tanto el ganar, que se queman. Claro. Y a los 15, 16, ¿no? Que empiezan las fiestas y te botan la raqueta y dicen, ya, Bye, ¿no? hasta aquí O llegué. sea, llevamos, ¿qué te gusta? 6 años, ¿no? Así sin tener vida social, ¿no? Y Con unos sacrificios gigantescos, exacto, etcétera. ¿no? Y el papá atrás friegue, ¿no? Oye, ¿por qué no ganaste? Y tanto que estoy dando, ¿sabes? O sea, Sí. viene toda esa presión. Entonces yo a los papás les digo, a ver, aquí el objetivo es que tu chavo aprenda a amar el tenis, ¿no? Y que después de la universidad siga jugando y que sea un deporte de toda la vida, porque es algo bien formativo, ¿no? Claro. Y es delicioso, cabrón. Que lo haga sostenible y que sea una terapia de por vida, ¿no? Totalmente. Como duda, Richard, ¿tú juegas y cómo funciona dentro de la ITF? ¿IFT? No, ITF. La otra era la de Federal de Telecomunicaciones, otra, algo así. ¿Cómo le haces? ¿Cómo funciona? Tú estás entrenando y te vas anotando a ciertos... O sea, no cualquier peladazo puede llegar a ir a jugar un mundial de arriba de 35 años. O sea, en este caso, qué requisitos existen? Sí, o sea, tú tienes que ir generando puntos. Es como la ATP, ¿no? Okay. O sea, hay torneos desde 100, 200, 400, 700, hay 1000, ¿no? Y ya los mundiales son 1500. Y tú para poderte, o sea, hay un organismo que selecciona, ¿no? Que selecciona y es evidentemente a los que hicieron por país la mayor cantidad de puntos. Ok, para poder llegar al mundial. Para poder llegar al mundial. O sea, yo compito en mi mayoría con profesores que han jugado toda su vida, ¿no? Y con ex profesionales también. Eso es lo que te iba a decir. ¿Fueron profesionales con la gente con la que compites o no? En los mundiales, la mayoría, haz de cuenta que los 6 primeros que están, llevan a puro profesional, ex profesional. O profesional que ya está saliendo. ¿Te ha tocado a gente 2-3 que haya tenido algún momento de fama hace algunos años o no? No. O sea, juegas contra que llegaron a 200, 300, 100 del mundo, Ok. ¿no? Pero, pues, o sea, que ya juegan, claro. O sea, impresionante, ¿no? ¿Ese es el tipo de gente que sí te puedes encontrar? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, pero pues, tú quedaste en tercero del mundo, cabrón. O sea, no estás muy lejos de haberle ganado, ¿no? O mejor dicho, ¿quién te ganó hace 2 meses? No, o sea, cuando nosotros fuimos a competir, quedamos en 7º lugar. Ok. ¿No? Quedamos ahí. Y todo lo que yo he competido ha sido aquí en torneos de México, pero son internacionales. Entonces vienen jugadores, y pues he competido con japoneses, acabo de jugar una final con un colombiano, ¿no? Con australianos. Entonces se vuelve padrísimo porque llega gente, ¿no? Evidentemente no es una categoría que ya la gente pueda vivir de eso. Claro. ¿No? Entonces,
Es como yo, pues yo tengo mi negocio, mis terapias, no me puedo ir Claro. a diferentes países a competir, estaría increíble, pero pues ya, ¿quién paga las cuentas? Sí, claro. O sea, a lo mejor puedes, de alguna manera puedes programar no sé, una semana o 2 semanas que te vayas como un viaje, como tal, y allá vas y compites, pero todo el mundo está con las mismas problemáticas de todos los días, ¿no? Entonces, todo el mundo está como en igualdad de circunstancias en ese sentido, ¿no? Exactamente. O sea, por ejemplo, ahorita en noviembre toca el Mundial en Japón, Ok. ¿no? Entonces, pero pues la mayoría te lo tienes que pagar tú, ¿no? Claro. Si de repente la Asociación de Tenis Profesional Mexicana te da 10,000 pesos, pues es mucho, ¿Ah, sí? ¿no? O sea, hay cero empuje a nada, ¿no? Sí, no, pues el dinero pues va para los chavos, ¿no? Claro, claro. Va para los chavos, y sí ha habido veces que no nos han dado nada, ¿no? O sea, la última vez cuando fuimos a Turquía sí nos dieron, creo que el uniforme y 10,000 pesos. Casi ya es una cortesía, ¿no? O sea, ya como para que no freguen estos güeyes, dales algo y vámonos, ¿no? Exactamente. Pero fíjate cómo van, o sea, este estilo de vida, lo que estás haciendo, promueve de alguna u otra manera una, pues la salud y el ejercicio de largo plazo, ¿no? Que va Claro. mucho más allá de nada más lo profesional, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, a mí me llama la atención cómo antes, pues se hablaba de que tenías que subirte y hacer cardio todos los días, casi, y hasta que fueras viejito. Y de unos años para acá, como que el concepto de desarrollar fuerza, sobre todo para la vejez, ha llamado mucho, ¿no? O sea, la estructura ósea, ¿quién la detiene? Pues los músculos, cabrón. Entonces métele y haz músculos, haz fibra y no nomás salgas a correr como loco. Eso es con el propósito de cómo vas a llegar de viejito, ¿no? Tengo un amigo doctor que me decía, mira, el hacer deporte después de los 40 no es tanto para verte fuerte y en buen estado, ya sabes, guapo y demás. ¿Cómo me quieres venir a ver a mí como doctor a los 80? ¿Me quieres venir a ver en silla de ruedas y que te ayuden con un bastón a caminar y sentarse en el consultorio? ¿O me quieres venir a ver perfectamente sano porque a lo mejor te bajaste tú solito de tu coche, manejaste, saludas al doctor, vas, te subes a la camilla y te vas a tu casa sin ningún problema? ¿Cómo quieres venir a verme a los 80? Pues la respuesta es obvia, ¿no? Quieres venir sin ninguna necesidad de absolutamente nada, bla, 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 bla. Justamente por eso tienes que hacer el ejercicio hoy, ¿no? No es ya por una cuestión estética, porque siempre lo relacionamos a estética, pero no lo relacionamos a cómo vamos a envejecer, y yo lo estoy viendo después de los 40, ¿no? O sea, después de los 40 a mí sí me cayó el 20 como decir, güey, ya estoy a la mitad de mi vida, si bien me va, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo quiero pasar la segunda mitad de mi vida? Pues lo más sano posible, no es de guapo y demás, ¿no? Mi punto es lo que tú estás desarrollando, concluyendo la idea, va en pro a dar un ejemplo que esa salud puede prolongarse, o ese estilo de vida saludable puede prolongarse independientemente de las competencias, de los niveles, del profesionalismo. Todos los días deberíamos agarrar una raqueta, salir a correr, una pelota de fútbol, lo que tú quieras, ¿no? Entonces creo que es una labor también noble por el otro lado, cabrón. Exactamente, y fíjate, no sé si has escuchado estos estudios que igual y nada más nos salen a los tenistas, pero te hablan que el tenis es el deporte que más años te suma a tu vida, ¿no? O sea, si tú eres un tenista durante toda tu vida, dicen que duras 10 años más. O sea, es el deporte que más años te da, ¿no? Ahorita que lo estás mencionando, porque toca muchísimos aspectos. Tiene la parte social, es un deporte que solo necesitas a otra persona para jugarlo, ¿no? Es una persona que todo el tiempo estás tomando decisiones, estás trabajando la parte la parte mental, la parte emocional, ¿no? La parte de coordinación, la parte de fuerza. O sea, es súper completo. Y hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, que es mi esposa todos los días se levanta en la mañana a hacer el famoso CrossFit, ¿no? Ok. Pero lo odia. Bueno, no lo odia, o sea, pero siempre mienta madres, ¿no? O sea, como para qué lo estás haciendo, ¿no? Pero, o sea, veo que es un esfuerzo y que, ¿no? Y yo me veo y yo digo, puta, o sea, yo amo ir al tenis, claro, ¿no? O sea, yo estoy súper entusiasmado y es mi momento de terapia y acabé cansadísimo después de una hora, pero con una sonrisota y ya estoy planeando con quién jugar al otro día, ¿sabes? Implícitamente lo haces sostenible, ¿no? Punto. Totalmente, ¿no? O sea, es algo súper divertido y eso es lo que yo busco hoy por hoy con los chavos, ¿no? O sea, es decir, yo quiero que aprendas a amarlo, ¿no? Claro. Que esto, que no la frustración,
¿no? Y el no ganar sea algo que te aleje de esto, que es algo tan lindo, cabrón. Creo que lo dijiste muy claro hace ratito. El objetivo de esto no debe ser ganar. El objetivo de tu deporte no es ganar, porque entonces si no cumples, si pierdes, no cumples el objetivo, te frustras y ya bye. Exactamente. ¿No? Por ¿no? eso los 3 pilares, ¿no? Pero y es chistoso, ¿no? Porque cuando yo entrevisto a los que les voy a dar coaching, niños, grandes, a todos, ¿no? Siempre les digo, ¿cuál es tu objetivo antes de entrar a una cancha? No, disfrutarlo. Y le digo, ¿y por qué te enchilas Sí. al segundo punto que pierdes, güey? Claro, ¿no? ¿Y, claro, claro. ¿Y por qué te enojas tanto? Ya vente raquetas. Bueno, sí, no, la verdad es ganar, ¿no? Sí. Entonces, quitar eso, romper con eso es titánico, ¿no? Es de titánico y es del día, es un entrenamiento mental a fondo, claro. ¿no? Que debe tener sustento, estrategias y es complejo, ¿no? Pero, bueno, pues eso es algo que vamos a empezar a construir, ¿no? Oye, Richard, pues podría dejarte aquí y es más, te quiero adoptar ya de mi terapeuta, ¿no? Eso ya viene ya que le ponga stop yo. Pero quiero agradecerte por el tiempo de venir. Me queda una labor espectacular la que estás haciendo tú y tu esposa. Muchas felicidades. Me gustaría que la gente lo viera e incluso pues, apoyar este tipo de labores porque creo que de lejos se podría. Y el efecto multiplicador puede ser brutal, que se escalara, ¿no? Que inspire tu historia para que alguien más como tú y tu formación quieran pues, ayudar de esta manera, ¿no? Sí se puede mejorar en cuestión de la escuela. Te voy a tomar la palabra si tienes el libro porque me lo voy a echar. Sí, ahorita mismo te lo doy. Creo que vale la pena estudiarlo a fondo. Y muchas felicidades, uno, por poner en alto el nombre en México. Y seguir con esa labor pues con ese empeño, como que porque te veo la pasión cuando estás hablando y qué padre, se me antoja, ¿sabes? O sea, se me antoja y eso creo que todo mundo deberíamos de tenerlo para cualquier cosa que hagamos, ¿no? Muchas gracias, amigo. ¿No? Así es que te agradezco mucho más. Redes sociales, ¿dónde te busca la gente? ¿Quieres dejar algo? Porque claramente... obviamente los papás a nivel, no solo los papás, cualquiera, ¿no? Porque un coaching empresarial el día de mañana con la mano en la cintura, creo que eres una persona muy valiosa que tiene mucho que dar, pero ¿dónde te podemos contactar? Pues mira, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que tu podcast es increíble, ¿no? Y eres una gran persona. El proyecto que tienes es increíble. Encantado la vida. Bueno, pues está mi celular, ¿no? Que es el 55 12 96 01 18. Ahí pues, pueden agendar cualquier tipo de cita para coaching, para terapia, para lo que quieran. Pues o sea, sí. Para inscribirse que la en la gente, escuela. Sí, la verdad, es la realidad, ¿no? Y en Facebook estoy como Carl, C-A-R-L Rich, espacio Rich. Ok. Igual y en Instagram también. Ok, perfecto. De todas maneras lo pondremos ahí cuando hacemos la edición de este bizcochito llamado podcast. Ahí pondremos tus redes. Perfecto, amigo, para que la gente te gracias. busque porque me parece que eres un cuate que tiene muchísimo que dar y aportar, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, querido Richard. Hombre, gracias a ti. Perfecto.